Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Bueno, me dirijo a mis alumnos de Derecho Autonómico y ya saben que tienen que apuntarse en una lista para registrar la asistencia y también subimos una tarea al campus virtual para recoger el día de hoy. Por eso yo ayer llegué tarde al examen porque tenía que estar en esta jornada. Bueno, pues hemos tenido una ponencia estupenda de Gianluca Familietti, que nos ha explicado muy bien Gianluca el sistema de acogida italiano y bueno, pues cómo hemos convertido a los extranjeros en enemigos por la normativa, cómo lo hemos llevado básicamente a una cuestión de orden público. Se ha generado un derecho penal, decía el derecho penal del enemigo, en ese binomio, ese conflicto entre derechos de las personas españoles y interés colectivo. Yo me acordaba cuando escuchaba a Gianluca Familietti de esa frase de Sartre, de que el infierno son los otros, ¿no? Y bueno, pues por eso me ha parecido muy acertado, como siempre el profesor López Ulla, que diera la palabra y que concediera hacer el informe de este proyecto de investigación a los otros. Es decir, dar la palabra a los otros, que es lo que ha hecho en esta jornada el profesor López Ulla, porque quien nos va a contar realmente va a ser Mohamed Asif, nos va a contar el sistema de acogida desde la perspectiva árabe. Es decir, aquí lo fundamental no es cómo nos vemos nosotros, sino, sino cómo nos ven los demás. Básicamente también porque la mirada de los demás pues es una mirada pues que nos objetiva, ¿no? Y sobre todo pues nos permite dar una perspectiva. Por eso creo que es un acierto darle la palabra en este caso a Mohamed Asif, que bueno, pues tiene un currículum muy interesante en esta materia. Mohamed es doctor en comunicación, en periodismo por la Universidad de Sevilla, es investigador de la Universidad de Cádiz, miembro del grupo de investigación en medios de comunicación y democracia de la Unión Europea, y su investigación se ha centrado en medios de comunicación, en las revueltas árabes 2011, la inmigración y la protección internacional. De hecho, como decía antes, ha sido la persona pues, que ha realizado el informe ejecutivo al que yo hacía referencia en la ponencia mía de ayer. Pues cuando quieras, Mohamed. Muchísimas gracias por la presentación. Antes que nada, me gustaría pedir disculpas por lo de ayer, porque entraba y salía, por cuestión de... O sea, yo sufro de una cefalia, entonces si se exaspera con el calor artificial, la calefacción. Entonces por eso, para no aumentar ese dolor, tenía que salir para airearme y pido disculpas a los profesores porque durante sus intervenciones yo entraba y salía. Pues bien, es un placer participar en este congreso para poder aportar una lectura desde la perspectiva árabe al sistema europeo de protección internacional. Yo considero que este enfoque resulta imprescindible por una razón fundamental. Las cifras de los solicitantes de protección internacional procedentes del mundo árabe o que hacen del mundo árabe un trampolín para llegar a Europa no se pueden entender sin analizar simultáneamente los procesos de cambio tanto en el mundo árabe desde finales de 2010 como el cambio político que ha experimentado Europa finales o en la última década. Y siguiendo la literatura científica árabe sobre el tema, mi intervención se va a articular en 4 puntos de suma importancia y están relacionados entre sí. No se ve.
El primer punto son las causas de las revueltas árabes, esenciales para entender la génesis de los desplazamientos, porque los autores árabes establecen una relación entre el flujo masivo de inmigrantes hacia Europa y el estallido de las revueltas árabes en 2011. Hay un grupo de estos autores que solamente mencionan que la causa son las sublevaciones. Otros que pretenden profundizar en las causas, pero desde mi perspectiva se quedan cortos, porque solamente mencionan la punta del iceberg de los motivos de estas revueltas y dejan en el tintero otros factores de suma importancia y sobre los cuales voy a hacer hincapié para cimentar bien las bases del porqué de los árabes y no árabes, porque también los africanos escapan de sus países o dejan sus tierras para llegar a Europa, o lo que denominan el dorado europeo. El segundo punto se trata del papel político de la ultraderecha europea. Y porque aquí, últimamente, o sea, en la última década, la ultraderecha determina una parte importante del discurso y de las políticas migratorias. Y a causa de ese ascenso tan repentino y tan meteórico de esos partidos de extrema derecha, entonces los autores árabes atribuyen una involución de las políticas migratorias a estos partidos, y entre ellos entonces sacan el pacto, porque dicen que sus discursos son los que han causado el pacto sobre migración y asilo aprobado en 2024. Y también la externalización de las fronteras, que es un mecanismo que transforma el derecho de asilo en algo cada vez más inaccesible para los solicitantes. Y ahora vamos a empezar con el primer punto. Las causas de las revueltas árabes. Pues un nutrido grupo de investigadores y académicos atribuye las causas de las revueltas árabes a motivos o a causas políticas y socioeconómicas, como por ejemplo el autoritarismo, la corrupción, el nepotismo, el desempleo, el paro, la falta de libertad de expresión, entre otros catalizadores de dichas revueltas. Es lo que se denomina como factores endógenos, porque emanan desde dentro, es decir, del propio pueblo árabe que buscaba librarse del yugo dictatorial de los gobiernos árabes. Y a este panorama interno se sumaron, aunque en muy menor medida, otros factores exógenos relativos a los intereses de potencias extranjeras en los recursos energéticos que atesora el mundo árabe, y a causa de ello protegían y defendían a los mandatarios árabes para salvaguardar sus intereses en la zona. Lo que me gustaría decir que estas aseveraciones de estos intelectuales son ciertas, si bien resultan inconclusas y en algunos casos son sesgadas, porque solamente se fijan en las carencias visibles y no indagan en los motivos latentes, que yo mismo denomino factores larvados. Esos factores larvados no se manifiestan a primera vista, ya que sus artífices actúan bajo la legalidad internacional a modo de la sociedad civil, como ONGs sin ánimo de lucro. Y para entender los factores larvados hay que determinar el accionar de las potencias occidentales en estas revueltas, e incluso antes del estallido de estas revueltas, porque al capitalizar la desafección del pueblo árabe por sus gobiernos, las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, se infiltraron antes y durante las revueltas para derrocar a sus propios aliados, de tal forma que no empañan su imagen ante la opinión pública, y de paso dan subrepticiamente credibilidad a la espontaneidad de las revueltas. Esta injerencia previa al estallido de las sublevaciones en cuestión se llevó a cabo mediante
centros de asesoramiento como Canvas, Center for Applied Nonviolent Action and Strategies. Es un centro de formación especializado en acciones subversivas mediante acciones pacíficas. Está financiado por ONGs como Freedom House, son todas americanas esas ONGs, Freedom House, Open Society Institute y International Republican Institute, del Partido Republicano. También hay otra asociación americana que es del Partido Demócrata. Por eso, tanto los demócratas como republicanos son lobos de la misma cámara. O sea, si unos dicen que quieren a inmigrantes o quieren ayudarlos, los otros se ponen un poco a la defensiva, pero al fin y al cabo son todos lo mismo. Y también hay otras ONGs como United States Agency for International Development, National Endowment for Democracy, Albert Einstein Institute y la que acabo de mencionar, Freedom House. Su cometido es captar a jóvenes árabes entendidos en la red, financiarlos y formarlos a las técnicas de la lucha no violenta. Y entre estos métodos aprenden a cómo incitar a la población árabe a salir a las calles a protestar de manera pacífica para derrocar a la cúpula gubernamental. Y es lo que se conoce por el soft power, el poder blando. Se trata de un pacifismo subversivo, porque el objetivo es decapitar la cabeza visible de la cúpula gubernamental, mientras que el statu quo se queda tal cual. Y es lo que pasó en Túnez y en Egipto, porque la cúpula castrense se abstuvo a intervenir a instancias de Estados Unidos. En cambio, cuando las autoridades se resisten a abandonar el poder, en este caso las potencias occidentales activan el hard power, el poder duro, mediante intervenciones militares o apoyos armados. De ahí el interés de Gran Bretaña y de Francia, sobre todo de este último Francia, en derrocar al expresidente libio Muammar al-Gaddafi y el expresidente libio Bashar al-Assad. Y aquí el meollo de la cuestión. ¿Por qué Siria y por qué Libia? Siria porque su privilegiada posición como punto neurálgico para la exportación de los recursos energéticos de Oriente Medio a Europa la ha convertido en un escenario de una guerra por delegación. El objetivo era construir un corredor que pasara por el suelo sirio, atravesando Turquía para llegar hasta los países europeos. Así, reducir a lo máximo la dependencia energética de Europa con respecto a Rusia. En cuanto a Libia, lo que la población occidental ignora de este país, que la población o los ciudadanos libios vivían holgadamente bajo el régimen de Muammar al-Gaddafi. No estoy aquí defendiendo al régimen porque cada régimen en el mundo árabe tiene sus más y sus menos, pero por lo menos cuando la población vivía bien, porque el país es rico en petróleo y gas. Y la verdad, a mí la experiencia que he pasado aquí de 10 años en España, he podido conocer tanto a libios como a sirios. Y lo que me contaban los libios de cuando vivían con Muammar al-Gaddafi era muchísimo mejor que lo que está ahora en Libia. Entonces, ahora muchos libios se arrepienten por la situación actual. Pues bien, al estallar las sublevaciones en Libia, Francia fue el primer país en firmar 2 resoluciones para un embargo aéreo. Así, facilitar a los insurgentes la destitución de la cúpula gubernamental. Curiosamente, y aquí lo tengo apuntado, que después de esta guerra civil internacionalizada, Francia pasó a tener de 55.000 barriles al día desde 2011, antes de 2011, a adjudicarse más del doble.
y ha tenido el 35% de los contratos petroleros. Entonces, no es por instaurar la democracia en Libia, pero es por los recursos energéticos que atesora este país. Y aquí una cita relevante de Umberto Bossi, que seguro el señor Gianluca lo conoce porque es el ex ministro de Reformas Federales entre 2008 y finales de 2011. Dijo al respecto que Francia quiere quedarse con el petróleo libio que importamos y nosotros, especialistas en tomarla por ese sitio, nos quedaremos con millones de inmigrantes. Y es cierto, porque las revueltas no desembocaron en procesos democráticos. Por el contrario, en muchos países han causado guerras civiles, el caso de Libia, Siria y Yemen, represiones intensificadas en Egipto y Bahrein y crisis económicas en Túnez, lo que denominan falsamente el faro de la primavera árabe, aunque yo estoy totalmente en contra de esta denominación porque se trata de un invierno más que de una primavera. Este escenario de destrucción del mundo árabe para la expoliación de sus riquezas es lo que ha causado este aumento significativo de los solicitantes de asilo, de protección internacional procedentes del mundo árabe a partir de 2011 y nuevamente desde 2015. Y ahora con el segundo punto nos traslada al escenario europeo que ha cambiado sobremanera. Según la literatura árabe, sin entender el giro político es imposible comprender el sistema actual de protección internacional. Porque en la última década, partidos de ultraderecha y de derecha radical han logrado irrumpir con fuerza en parlamentos nacionales. Un partido que antes tenía 1 o 2 diputados, hoy pasa a tener 10, 20 o 30, y a veces más. ¿Y eso qué significa? Significa que ya no son actores marginales y ya tienen poder y fuerza para aprobar leyes. Además, condicionan coaliciones de gobierno. Por ejemplo, un partido de derecha tradicional o moderada necesita mayoría. En este caso tiene que pactar con partidos de ultraderecha para poder conseguirla. Influyen asimismo en la agenda mediática, porque palabras como migración o identidad nacional o seguridad ya son términos muy normales, se han normalizado en los medios de comunicación y también en los debates electorales o marcos conceptuales introducidos por ellos mismos. Y han desplazado el eje político hacia políticas más restrictivas en materia de protección internacional. Y eso ha contagiado a partidos de derecha moderada para adoptar su discurso para no perder votos. Y esos discursos populistas se articulan en 3 ejes. Algunos autores árabes los denominan estereotipos más que ejes. Primero, seguridad. La migración árabe se presenta como una amenaza directa y enfatizan el terrorismo, crimen y el desorden. Y en 2015 coinciden 2 hechos importantes. Primero, una llegada masiva de refugiados, según ACNUR, 1.015.307, y los muertos ascienden a 3.771. Y el segundo hecho son los ataques que sufrió París el 13 de noviembre de 2015. Entonces, los partidos de ultraderecha aprovecharon ambos sucesos para arremeter contra los solicitantes de protección internacional en particular y la migración en general. El identitarismo defiende una visión homogénea de Europa, vinculada a la identidad cristiana. Y aquí hace acto de presencia el concepto de la islamofobia, porque a lo largo de las 2 últimas décadas
numerosos partidos de ultraderecha focalizaron su orientación ideológica a discursos contra el Islam, porque ven en esta religión la espada de Damocles sobre la cristiandad y la identidad occidental. Y el primer partido que habló de islamofobia es el partido nacional francés, sí, creo. El partido nacional francés durante sus discursos o campañas electorales para infundir miedo al Islam y a los musulmanes. Hoy en día este partido se llama Rassemblement National. Y el tercer punto, política de miedo. Términos como invasión o reemplazo demográfico se han normalizado. Y eso a raíz de los recién nacidos, el aumento de los recién nacidos en familias musulmanas, en contraste con su disminución en las familias europeas. Y eso es lo que ha magnificado la teoría du grand remplacement, la gran sustitución o el gran reemplazo. Pues aquí, estos discursos se traducen en políticas tangibles como por el endurecimiento de los procedimientos de asilo, suspensión de operaciones de rescate, criminalización de ONGs que intervienen en el Mediterráneo, mayor presencia policial en fronteras interiores y exteriores. El ascenso de partidos de la ultraderecha ha consolidado los estereotipos, ya que relaciona la crisis que sufre la Unión Europea a nivel económico, securitario y social con la llegada de los refugiados y la consiguiente solicitud de protección internacional. Y ahora con el tercer punto, y se refiere al pacto sobre migración y asilo, que el señor Juan Manuel Ulla ayer explicó maravillosamente, y yo solamente voy a tratarlo, claro, desde una perspectiva árabe. Pues es una reforma estructural que reconfigura el sistema europeo de asilo. Según varios autores árabes, se trata de una reforma relevante, o sea, es una reforma que hace hincapié a los discursos de la ultraderecha, cuya pujanza ha ido increciendo tanto a escala del Parlamento Europeo como a escala nacional entre los países europeos. Y entre los elementos clave del pacto enfatizamos procedimientos acelerados en frontera con plazos muy reducidos. El pacto introduce un sistema mediante el cual las solicitudes de asilo se gestionan directamente en la frontera exterior de la Unión Europea, sin permitir a los solicitantes entrar en el territorio del país. Estos procedimientos deben resolverse en plazos muy breves para agilizar decisiones. Sin embargo, suscita dudas sobre las garantías jurídicas y el acceso efectivo a asistencia legal. El segundo punto es la detención sistemática en centros de entrada. Las personas sometidas a estos procedimientos en frontera pueden ser mantenidas en instalaciones cerradas que funcionan de facto como centros de detención, y es lo que podría perjudicar sus derechos básicos como la privación de libertad. Tercero, el cribado previo obligatorio para evaluar seguridad, salud y riesgo. Este cribado determina si la persona puede acceder al procedimiento de asilo ordinario o será derivada al procedimiento acelerado en frontera, e incluye verificación de identidad, controles de seguridad para comprobar los antecedentes, evaluación sanitaria y análisis preliminar de vulnerabilidades o riesgos.
El cuarto punto es el Eurodac ampliado, con toma de datos obligatoria desde los 6 años. El sistema Eurodac es una base de datos europea de huellas digitales y se amplía para registrar a personas, incluyendo menores de los 6 años. El objetivo declarado es la identificación y el seguimiento de los movimientos dentro de la Unión Europea. Sin embargo, los autores árabes, la mayoría de ellos, denuncian que podría perjudicar, la privacidad de las personas, especialmente de los menores. Y esto causa problemas para los solicitantes, la verdad, no solamente árabes, pero también africanos y de otras nacionalidades de Asia y todo. Reducción efectiva del derecho a una evaluación individualizada, incremento de procedimientos en frontera sin asistencia jurídica adecuada, perfiles de riesgo que afectan particularmente a ciudadanos árabes, dificultad para aportar pruebas en plazos extremadamente cortos. Estas medidas dificultan el acceso efectivo a derechos básicos y hacen más severas las condiciones para la llegada, el tránsito y la integración dentro del espacio europeo, tanto a nivel social como cultural. Y ahora con el último punto, que es la externalización. ¿Qué es la externalización? Pues es una delegación monitoreada por parte de estados receptores en terceros países la administración de la afluencia de migrantes a las fronteras europeas. Grosso modo, consiste en desplazar las fronteras europeas a terceros países mediante acuerdos con Turquía, Túnez, Marruecos, Libia o Egipto. Financiación de guardias costeras, centros de retención fuera del territorio europeo y limitación de vías legales. Y la verdad, yo recomendaría la lectura de un reportaje muy interesante de Ian Urbina. A ver, ¿cómo se titulaba? Los muros invisibles. Me lo recomendó mi difunto director de la tesis doctoral. Me ha servido mucho, tanto en la tesis como ahora en el informe. Y este reportaje os va a dar idea sobre el trato que reciben los refugiados o las personas que quieren llegar a Europa. Segundo, la connivencia de Europa, de la Unión Europea, con las autoridades libias. Y tercero, bueno, eso es periodístico sobre el estilo y tal, para poder ya escribir de una manera periodística muy buena. Entonces, las consecuencias para personas árabes: esto provoca imposibilidad de llegar a Europa para pedir asilo, detención y malos tratos en centros no supervisados, devolución en caliente a países inseguros, como por ejemplo Libia, extorsiones, torturas y desapariciones en Libia. Los autores árabes denuncian la connivencia de Italia con Libia en la vulneración y la violación de los derechos humanos contra los refugiados y los solicitantes de protección internacional. Porque tanto Italia como la Unión Europea siguen firmando acuerdos a pesar de que la delegación de la ONU para los asuntos de refugiados no considera a Libia como un país seguro. Entonces, Europa exige del mundo árabe democracia, que haya más democracia. Pero en contrapartida, se apoya en estos regímenes dictatoriales y policiales para frenar los flujos migratorios.
En este caso hay un doble rasero. Y claro, la Unión Europea, o sea, digo, los ciudadanos de la Unión Europea en este caso, tenéis que poner, digamos, coto a este doble rasero, porque si no, la solución viable para ello de momento no existe, porque siempre va a haber una codicia de Occidente para con tanto el mundo árabe o el mundo africano en general, porque necesitan los recursos naturales de África y también de América Latina. Y por eso lo importante es que los ciudadanos europeos tienen que tener conciencia sobre ello para poder poner o frenar esa codicia de algunas autoridades de la Unión Europea. Y gracias. Solamente una última cosa. Aquí os dejo también las referencias sobre los factores larvados, porque veo que es un tema que no se trata mucho. No se ve. Es que como son muchos, entonces ya por eso... Muchas gracias, Mohamed, por tu estupenda presentación. Tenemos todavía algo de tiempo para sí, tiempo, ¿no? formular algunas preguntas, si queréis. Sí, por favor. A refugiados. Yo solo quería hacer hincapié en este tema de la frontera de Ceuta, porque entran a nado un montón de jóvenes, hay como un efecto llamada que dice en Marruecos, no, yo voy a ir a España pero con mi papel. Como ya sabiendas que realmente un menor cuando llega pues a territorio español, en este caso Ceuta, que él ya entra en ese sistema de protección de menores para poder obtener la documentación. Hubo casos, la verdad, muy dramáticos porque hay muchos chicos que se tiran al mar y entonces pues ellos eligen un día cuando la mar está muy mal porque ya hay menos vigilancia, hay menos visibilidad y muchos están muriendo en aguas de Ceuta, Ceutíes. O en este caso, pues entre Marruecos y Ceuta, pues es muy complicado porque son una frontera que está súper pegadas y luego hay una parte que es la tierra de nadie. Es ahí donde dejaban, donde metieron los menores en las naves que antes se utilizaban como para vender mercancías, que ahora se han cerrado. Entonces, claro, las condiciones ahí son muy malas y veo que nadie evoca este tema, es muy importante porque ya están alarmados ahí porque la morgue está llena de cadáveres que no saben quién son y de caso una familia marroquí pues empezaron a contactar para buscar a su hijo y que al final se descubrió que había muerto ahogado en el mar. Y es lo que veo que es una vergüenza de que no se abre un debate entre España y Marruecos sobre este tema. ¿Qué pasa a estos menores? ¿Por qué vienen? ¿Por qué se tiran al mar? Hay un montón de vigilancia en la frontera entre Ceuta y Marruecos, pero que nunca se detecta a estos jóvenes que se tiran al mar. Y entonces, pues realmente yo creo que no solamente hay que echar la culpa, ahora en este caso se echa la culpa siempre a los migrantes, a los refugiados, pero nunca se echa la culpa al origen de estos problemas y nunca se abre un debate con Marruecos acerca de esos menores que se están ahogando día a día. Y yo creo que
por encima de las cifras y los números, tiene que haber también un enfoque pues, humano, ¿no? Y ver un poco qué les pasa a estos chicos, por qué vienen, qué es lo que les falta. Y yo creo que es responsabilidad de los dos países en este caso, por encima de los intereses comerciales o territoriales. Yo creo que es un tema que realmente desde la Unión Europea o no sé de qué organismo tiene que obligar a sus países a sentarse y a ver qué es lo que está pasando, por qué sale esta gente. Y todos a mí siempre me preguntan, ¿qué pasa en vuestro país? ¿Hay hambruna en Marruecos? Pues yo no sé contestar. ¿Y por qué se van estos jóvenes? ¿Y qué es lo que está pasando? Que realmente, aunque yo sea del país, pues no tengo respuestas para estas preguntas. Es un tema bastante complejo, pero creo que es muy importante invitar en estos foros o en estos congresos pues, a personas de Marruecos para que den un poco la cara y que nos expliquen qué es lo que realmente está pasando. Y nada más, y gracias, que ha sido muy brillante tu trabajo, te felicito y bueno, ya termino. Gracias. Venga, gracias. Pues mira, yo te puedo contestar desde mi experiencia y ya el profesor Juan Manuel lo sabe de sobra, también el señor Michel lo sabe y yo he tenido una experiencia con estos menores, o bueno, ya no eran menores, pero bueno, de 2 años y 3 meses, conviviendo con estas personas. Entonces, para conocer sus realidades, la verdad, he llegado a la conclusión de que hay que convivir con estas personas para saber el porqué de abandonar sus tierras y jugarse la vida de esta manera para llegar a Europa. Primero, es que aquí, como bien has dicho, que la culpa es de los dos, o sea, tanto de Marruecos como de España. A ver si luego quiero volver a Marruecos, van a decir que no, ya tú eres... Pero eso es la realidad. Marruecos tiene que cuidar de sus hijos. Si no, eso ya es un sinsentido. Aquí en España, con la mayoría que me encuentro, dicen que esas personas vienen aquí a robar, a hacer jaleos y tal. Yo la verdad, en esos 2 años y 3 meses, han pasado por esa asociación decenas y decenas de personas. Si no recuerdo mal, había solamente entre esas, o sea, ese montón de personas, 4 o 5 personas que sí que tenían delitos de robo, de algo por el estilo. 3 de ellos sí que se han reinsertado en la sociedad, otros 2 eran una bala perdida. Eso en referencia a su comportamiento, eso. Pero las causas que tú mencionas, el porqué de dejar sus tierras, yo también he indagado esto. Al principio yo solamente estaba haciendo preguntas, pero luego me interesé en el porqué de dejar sus países, porque dejaban sus países a una edad muy temprana, a los 8, 9, 10, 12 años. Esta edad es para la escolarización, no es para otra cosa, para pensar en el trabajo, para pensar en ayudar a las familias. Eso es una tontería, porque ¿cómo vas a ayudar a una familia a los 8 años? Entonces he llegado a la conclusión de que la mayoría de ellos, solamente salvaría a 4 personas que de verdad merecen y merecían estar en España, porque sus familias ya eran depauperadas de verdad. Los otros, yo me acuerdo de un caso, una persona que su padre, o sea, primero, no tenía la casa alquilada, la casa era propia. Segundo, su padre tenía un negocio, y él me confirmaba, si quería estar en Marruecos, podía estar tranquilamente ahí. Pero lo que quería es ver mundo, estar en España, y también las redes sociales tienen mucha culpa, porque ven a jóvenes con cochazos que tampoco son suyos, con chicas, hay que decirlo, entonces ellos ya vienen con esa imagen de que aquí en Europa van a encontrar el oro o el moro, como se dice. Y se estrellan con la dura y cruda realidad. Por eso digo que la mayoría
vienen no porque, la verdad, tienen necesidades. Me refiero a Marruecos y Argelia, también a Argelia, porque Argelia es un país rico en petróleo y gas. Yo siempre me pregunto por qué los argelinos emigran. Pero si es un país, claro, pero eso es, volvemos también a lo mismo, a lo que expliqué, porque hay una connivencia entre las autoridades occidentales y las autoridades árabes y africanas para salvaguardar esos intereses. Pero también si queremos ya solamente quedarnos en tu planteamiento, es eso. La mayoría de ellos solamente quiere experimentar otra cosa en el mundo occidental porque ya piensan que aquí es el paraíso. Llegar y vas a ser rico. Y eso es el problema. Entonces, para cambiar esa mentalidad, hace mucho trabajo primero en Marruecos. Primero en Marruecos. Y luego también aquí. Hace falta, bueno, ya los europeos tienen que saber lo que hace falta, pero pues, yo siempre lo que achaco a los occidentales es la expoliación de las riquezas naturales del mundo árabe y africano. Bueno, gracias. Bueno, buenos días. Creo que lo último que acaba de decir es muy puntual, ¿no? Frente a la explotación de todos los recursos. Entonces, ¿por qué emigran tanto? ¿A qué se vienen? Entonces, no solo ahora, sino una memoria histórica de lo que Europa y en general ha dejado frente a los países, ya sea africanos o también latinoamericanos. Pero bueno, la cuestión es que ya el proceso está, y a mí hay algo que me preocupa y es en lo social. Hay un proceso, hay una ley de protección internacional, o sea, hay algo que ya está establecido. Desde que llegué, por ejemplo, a la conferencia se habla de la integración, de la autonomía, cuando salen de estos programas de acogida, del hecho de que también los discursos de odio también nos están haciendo un poco de daño, y también tenemos que ver que la migración no es tan perjudicial y que realmente, si miramos el lado positivo, ahí tiene sus cosas buenas frente a la despoblación también, que no solo, por ejemplo, cuando hablaba la persona que estaba ponente pues, sobre Italia, yo creo que eso también está pasando en España y demás, ¿sí? Entonces son cosas como para tener en cuenta. Pero a mí personalmente me preocupa, yo soy migrante, me vine por una situación en mi país, yo solicité protección internacional, se me denegó porque dice que en mi país todas las leyes están totalmente establecidas, yo vengo por una situación de violencia de género y desafortunadamente no es real, ¿sí? Pero bueno, no pasa nada, tuve acogida, me he integrado, el idioma me ha ayudado, he hecho mucho voluntariado, entonces me he encontrado con muchos de estos chicos que vienen de Marruecos, de África, la mayoría de Senegal y bueno, otras partes, y sí encuentro la dificultad para su integración. Y sobre todo también cuando están en programas de acogida, yo creo que tiene que darse la mirada frente a lo que realmente se está haciendo en estos programas de acogida, ¿sí? Porque de pronto, desafortunadamente, se están volviendo un número dentro del programa. Y cuando están fuera del programa, o sea, los chicos salen perdidos, ¿sí? O sea, creo que el trabajo no se está haciendo totalmente bien y tendría que darse una mirada frente a eso, ¿ya? Porque de pronto lo que tú dices, vienen con esas expectativas y acá también hay que hacerlos como centrar un poco. Yo creo que los programas deberían servir para eso, ¿sí? Hay muchos chicos que de pronto quieren integrarse, pero tampoco encuentran los discursos de odio y demás. También empiezan a calar como un poquito y a desanimar. Yo en este momento tengo una situación de una chica de Senegal que tuvo un accidente, está en un programa de acogida y no habla nada de español. Solamente me localizaron, mira que si puedes ayudar, la otra chica de Senegal, y está en una situación que ahora no sabemos, es reunirnos con la asociación y mirar qué es lo que pasa con la chica, pero la chica mantiene cesada, perdida, entonces siento que el trabajo social también tiene que ser importante. Tú hablabas ahora de los centros de protección de menores y demás, o los centros de acogida, y yo creo que dentro de todo el proceso migratorio esa parte tiene que ser fundamental. O sea, la parte humana a mí me preocupa bastante, ¿sí? Ya sea, yo conocí cuando estaba en Huelva un chico que voluntariamente decidió regresarse, ¿sí? Pero es que tuvo toda como que, bueno, el apoyo, estaba con Cruz Roja y de pronto él dijo no, y le decían, ¿quieres? ¿Por qué? Bueno, le decían, pero él decidió, ¿sí? Pero es como hacer un trabajo y no dejarlos tan perdidos porque llegan a irse a otras cosas, ¿sí? Y de pronto empieza lo de delinquir, no sé las cifras, pero yo de pronto veo muchas noticias, inclusive exteriores, que hablan que de pronto la delincuencia no es tanto de los extranjeros, que también, o sea, que
las cifras están más dentro de los mismos españoles, ¿sí me entienden? Entonces no puede como sectorizar esa parte. Pero sí me preocupa y creo que dentro de todo este proceso, la acogida, dentro de la protección internacional, los momentos de acogida deben ser realmente como muy humanos, tienen que ser más humanos, tienen que dar opciones. En la primera charla se hablaba de la autonomía, del convenio con empresas para que la gente pueda trabajar. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, como que decir, no es que vienen a vivir de las ayudas, yo creo que son los que menos ayudas cobran, porque eso también da espacio a que se vulneren derechos y a que se abuse, porque como no están regularizados en un trabajo, hacen trabajos en lo que se dice mal llamado negro, entonces eso también es un problema. Entonces, creo que, bueno, es como dentro de toda esa visión, darle como un poco de una mirada a esa parte humana y social dentro de los centros de acogida, ¿sí? En general. Pues muchas gracias. Vamos a terminar aquí con esta idea de que la acogida tiene que ser más humana. Tenemos un descanso ahora de media hora y continuamos a las 12 menos cuarto. He cortado ya porque decía Juanma que ya... Ah, vale, vale. Muy bien, Gracias. Enhorabuena, qué buena presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu ayuda. Ay, nada. Dame enhorabuena. Gracias. Encantado de conocerte. Estamos conectados. Creo que marcha a la calle. Vale, ahora una. Es que tengo un WhatsApp y llego al otro, ¿vale? Bueno, estupendo. Bueno. Luego... No he dicho nada de cosas que me gustaron. No, perfecto. Ofensiva, nada. No, Vale. perfecto, súper interesante. ¿Se quiere ir puede preparar café en nuestro laboratorio? ¿Cómo? Puede preparar café para profe, para café. Ah, no te preocupes, no. Este móvil es tuyo, no te lo dejas en la silla. ¿Y mi móvil dónde está? ¿Te llamo? ¿Te llamo? Sí. Sí. No lo tienes en silencio. Ah, este es. Ha llegado el WhatsApp, ¿vale? Se lo dices a la chica que va a pensar que va a pasar. Bueno, Amigo, muy bien, ¿no? eso me lo tienes que decir tú, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Me meto un poco corto, pero bueno. Sí, ya lo sé. Pero bueno, Es que con el juicio tenía la mente en otro sitio. sí, ¿no? Claro. Para poder preparar menos mal que los autores árabes hablaron de la revuelta árabe, entonces aproveché para meterlo también. Es mi tema de la tesis, entonces. Si no, Bueno, estupendo. Tú eres... ¿qué tal? Muy bien. Nada, estupendo. Ha sido un placer tener ahí a Mabe. Estupendo. Bien. Ahora que vamos a empezar a caer, que es para restaurar.
expresión en inglés que estoy temblando, porque yo no hablo inglés desde el año 2014. ¿Tú hablas Bueno, inglés? pero yo poco. Yo de lo suficiente para pedir una cerveza, necesidades vitales. Cosa importante. ¿Y luego te vienes con nosotros a comer? No, le estoy comentando a ¿No? Mohamed, no voy a poder, pero ya agradezco mucho, me lo ha trasladado la invitación, pero nada, me iré dentro de un rato, porque tengo a mi hijo, juega baloncesto, está ahí y tiene un partido importante y me da cosa no ir, como habrá más ocasiones, Seguro. Tenemos muchas ganas de Vamos a ir cantando. de eso ya no me cabe duda, ¿eh? Sí, además no me importaría cantar, pero bueno, otro día sí que vengo y comemos tranquilamente. Hoy ya te digo, tú a punto porque además era puente, digo, ahora que el día era un poco malo, pero digo, bueno, me apetece ir a verle pero bueno, habrá más ocasiones seguro. Además, el grupo de investigación que dice el título es muy afín a nosotros. Sí. ¿Estáis en el mismo grupo? No, está con el grupo de Aurora. Sí, con el grupo de Aurora. También la gente, pero no puedo. Que es la otra directora, ¿no? Sí. También la conocí. Que es democrático, medios de comunicación, ¿no? Yo estoy en narrativas periodísticas y tecnologías emergentes. Estamos centrados eso, en géneros periodísticos, formatos y géneros periodísticos. Estamos ahora también mucho con el ejercicio profesional. De hecho, bueno, organizamos todos los años una jornada en colaboración con Canal Sur. Estamos un poco en esa línea. En realidad, bueno, es una línea también, si lo piensas, muy transversal, porque cualquier tema al final puede ser objeto de pues, un texto periodístico, ¿no? O sea que, pero bueno. Voy a ver una cosa ahí del próximo ponente. Bueno, pues porque ya no son nadie.